Muy bien, pues vamos a la palabra. Esta semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Es todo un reto, ¿verdad? Y hoy voy a hablarte de un enemigo. No pongan nada todavía. Un enemigo de esa llenura del Espíritu Santo. Vamos quizá estas semanas, Dios mediante, si Dios así lo dispone en su corazón y me da palabra, a ver enemigos de la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y también vimos que es indispensable tener esos momentos. Hoy hemos cantado en tu lugar secreto, enamorado estoy de ti. Tener esos momentos especiales donde sentimos la presencia de Dios es algo que nos marca, es algo que nos hace ser conscientes de que nuestro Dios nos ama, de que es un Dios real. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue cuando tenía 16 años, en un campamento de verano. Fue algo especial, sentir su presencia, sentir cómo me abrazaba y cómo, sin darme cuenta, resulta que cuando abrí los ojos estaba en el suelo y ni siquiera me había dado cuenta que me había caído. Empecé a reír, me tiré casi media hora riendo. Recuerdo que hice la croqueta en el suelo, ¿no? Porque estaba lleno de tierra. Y luego empecé a llorar. No sabía si reía, lloraba. Empecé a sentir una sensación hermosa, porque la presencia de Dios es ese momento donde el Señor te llena, y ahí brotaron espontáneamente de mí el hablar en lenguas en ese momento, apenas con 16 años. Y fue algo especial, algo hermoso que nunca se me va a olvidar, porque la primera vez que tienes un contacto con la presencia de Dios jamás se te olvida. Es algo que se queda indeleble en ti. Y por supuesto, fue algo muy importante en mi vida. Luego me fui al mundo, me perdí, pero nunca olvidé que Dios era real. Siempre tuve constancia de aquel día. Ahora, muchas veces, como dijimos la semana pasada, confundimos la llenura del Espíritu Santo con eso. Y no es lo mismo que Dios te toque en un momento que tú camines lleno de la presencia de Dios. Es muy distinto. O sea, resumir la llenura del Espíritu Santo simplemente a hablar en lenguas, a algo místico, a esa sensación o a esa emoción que sentimos cuando estamos en su presencia, es como reducir el matrimonio al sexo. Igual, ¿verdad? El matrimonio no solamente es sexo, ¿verdad? El matrimonio es mucho más que tener un momento de encuentro físico con nuestra esposa. Y qué mal sienta, ¿verdad?, cuando una esposa siente que solamente su esposo la busca para eso, ¿verdad? O al revés, una esposa que solamente la esposa le busca, no le hace ni caso en todo el día y solamente le busca para tener esa relación íntima, ¿no? Es algo feo. De hecho, Dios le permitió a un profeta, el profeta Oseas, experimentar esa sensación. Le ordenó que se casara con una prostituta infiel, para que el profeta pudiera entender lo que Dios sentía constantemente con su pueblo. Un pueblo que solamente se acerca cuando le interesa. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es mucho más que un momento de gozo necesario, imprescindible en nuestra vida. Estar lleno del Espíritu Santo es caminar constantemente en esos puntos que estuvimos hablando la semana pasada, en los cuales podemos confesar constantemente nuestros pecados, examinarnos constantemente, someternos a la voluntad de Dios y poder caminar a la luz de su palabra. ¿Amén? Ahora, uno de los enemigos que hoy quiero destapar, y es el título de esta enseñanza se titula Ira. ¿Cómo andas de ira? Seguro que si te pregunto si eres airado o si eres iracundo, me vas a decir, no, yo no soy iracundo. Yo no considero que tenga ira. Bueno, la ira es más complicada y tiene más
aristas de lo que nosotros pensamos. Quiero comenzar con este texto de Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el 27, ni deis lugar al diablo. O sea, aquí Pablo le está diciendo a los efesios, después de hablar de la necesidad de despojarnos del viejo hombre, de revestirnos del nuevo hombre, de revestirnos del espíritu, de la naturaleza que Dios nos da, esa nueva naturaleza, les dice a los efesios, airaos. O sea, podemos airarnos. Dile al que tienes al lado, te puedes enfadar de vez en cuando, oye. Podemos airarnos. Ahora, es muy distinto airarse a permitir que esa ira controle nuestra vida y afecte nuestra relación con la persona con la cual nos hemos airado. Por eso marca un tiempo. No se ponga el sol. O sea, no albergues esa ira y le des vueltas en tu cabeza más al asunto, más de 24 horas, porque si no se puede convertir en amargura en tu vida. Entonces, nos podemos airar. De hecho, yo con mis hijos todos los días 3 o 4 veces. Pero se me pasa en cuanto me guiñan el ojo. En cuanto, mira, yo me pongo así con mi Abel y me hace así, como hace él. Me mira y se me quita todo. Enseguida. ¿Por qué? Porque ese airarse es normal. Es algo que has visto que no está bien y entonces te sale esa emoción que está ahí en ti, que se llama ira. Entonces, está bien, pero no hace que yo coja una animadversión ni un odio hacia mi hijo, o hacia mi esposa, o hacia mi hermano en Cristo, o hacia mi jefe, o hacia mi suegra, o hacia mi suegro, o hacia mi padre, ¿entiendes, verdad? Entonces, es interesante, fijaos lo que dice el Proverbio 19:13, el sabio controla la ira. El necio da rienda suelta a toda su ira. Pablo un poquito más abajo sigue diciendo en el verso 29 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Wow! De verdad que es para analizar, ¿verdad? Si cada vez que hablamos a nuestra esposa, si cada vez que hablamos a nuestros congéneres, si cada vez que hablamos a aquellos que nos rodean, no solamente estamos dándole un buen consejo, una palabra, sino les estamos dando gracia. O cada vez que hablamos parece que estamos lanzando pedradas. ¿Somos sabios cuando hablamos? Para que nuestras palabras sean de edificación. O nuestras palabras son como, a veces me viene esa imagen, ¿no? Muchas veces esa imagen, no sé si habéis visto cada vez que van a demoler un edificio, la bola esa gigante, ¿no? Que viene contra ¡pum! A veces, cada palabra nuestra en un momento de ira es como una bola, ¿no? ¡Pum! Que trae destrucción y que rompe muchas cosas que cuesta mucho trabajo volver a edificar. La confianza es algo que se construye muy despacio, pero perderla es un segundo. Y luego cuesta mucho volver a reconstruirla. Dice el verso 30, y no contristéis. Quédate con esa palabra. Y no contristéis al Espíritu Santo. Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Estos días. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por causa del enojo, por causa de la amargura, por causa de la ira, u otras formas que hay en nuestra vida, ¿no?, de terquedad, arruina probablemente más testimonios cristianos que ningún otro pecado. O sea, el enojo, la amargura que desprenden algunos, la ira que muchas veces desprenden. Hay algunos que, o algunas que te saludan un día que parece que te van a comer y otro día pasan por tu lado, ¡fum!, como si no te conocieran. ¿Conoces a alguien así? Yo no lo entiendo. Es algo que me cuesta trabajo entender. Pero puedo llegar a entender qué opera dentro de cada uno de nosotros y muchas veces ahora vamos a descubrir cuál es la causa, la principal causa de la ira, cuál es. Pero es sin duda un destructor de testimonios. Tú puedes hincharte a decir que eres cristiano, puedes hincharte a hacer un montón de obras para Dios, pero si eres un hombre iracundo, una mujer iracunda, una mujer amargada, una mujer que siempre va enojada o quejándose continuamente, estás arruinando tu propio testimonio. Entonces, los versículos que acabamos de leer no dejan ningún tipo de duda de que contristamos al Espíritu Santo cuando tenemos amargura, ira, enojo, gritos, maledicencias y malicia. Esto es ni más ni menos que enemistad de corazón. Hay un problema en nuestro corazón. A veces sucede que somos cristianos, como he dicho antes, que estamos sirviéndole a Dios con un corazón entregado. Somos incluso cristianos consagrados en todos los aspectos de nuestra vida, pero nos resistimos a reconocer como pecado las emociones que subyacen de la ira. Es fácil. Vivimos una vida en orden en todos los aspectos de nuestra vida, incluso consagrados a Dios, pero nos cuesta reconocer como pecado nuestra ira, nuestras reacciones, nuestros gritos a nuestros hijos, nuestros gritos a nuestra esposa, nuestros gritos a nuestros compañeros de trabajo, esa actitud que produce una amargura. Y nuestra vida cristiana puede verse detenida en su progreso si no conseguimos vencer ciertos hábitos que se derivan de la ira. Y muchas veces cometemos un error cuando ponemos énfasis en ciertos hábitos muy explícitos, ¿verdad? Porque ponemos el énfasis en adulterar, fornicar, homicidio, ¿verdad? Ninguno vamos a matar a nadie. Bueno, no lo sé, pero lo puedes matar con tus palabras en un momento de ira, ¿verdad? Entonces, cometemos el error quizá de poner énfasis en esos hábitos, nos alejamos rápidamente de esos hábitos, pero descuidamos otros que tienen que ver con emociones internas que fácilmente se agitan en nuestro interior. Todo lo que no está bien, escucha bien esto, todo lo que no está bien en tu interior, tarde o temprano sale al exterior si no lo sanas. De la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, tarde o temprano, si hay algo que no está bien en tu corazón, si hay algo que no está bien en tu interior, tarde o temprano va a encontrar una rendija para salir si no es sanado. Y el enojo es invisible, pero es pecado, como cualquier otro pecado. Dice Gálatas 5, 19, 21, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes como esta. O sea, aquí vemos que Pablo asigna a las enemistades, a las iras y a las contiendas la misma categoría que a los homicidios, que a las borracheras, que al adulterio, que a la fornicación y que a las orgías. Cuando dice, terminando el verso 21, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Ahora, la ira es un pecado universal. No solamente es cuestión de los cristianos, ¿verdad? Ya vemos como desde el principio Caín mató a Abel. Y la ira es un pecado universal. La ira es uno de esos pecados universales de la humanidad. Y en mi corta, pero ya un poco intensa experiencia pastoral, estoy descubriendo que todas las tensiones emocionales atienden a dos causas. Todas las tensiones emocionales que he podido ministrar a la gente, si tú te das cuenta, la raíz siempre son estas dos causas: ira y temor. ¿Puedes decir conmigo ira y temor? Henry Brown, un psicólogo cristiano, en su libro La lucha por la paz, libro que te recomiendo, dice: la ira puede hacer que una persona se torne temerosa. O sea, una persona que constantemente está llena de ira, finalmente puede convertirse en una persona llena de temor. Raymond L. Kramer, otro psicólogo cristiano, en su libro La psicología de Jesús y la salud mental, dice: a veces la ansiedad se manifiesta en forma de ira. Hay grandes probabilidades de que las personas ansiosas se tornen irritables e iracundas. O sea, la ansiedad es una forma de temor. Según la opinión de estos psicólogos que acabamos de leer, estos psicólogos cristianos, las personas iracundas, las personas que tienden a la ira pueden tornarse temerosas y las personas temerosas pueden tornarse iracundas. Hay mucha gente que vive constantemente manifestando esa ira o que tiene una ira interior que finalmente deriva en una vida llena de temor. Y hay personas que constantemente son temerosas, que están llenas de temores, que viven atenazadas por el temor y que de repente la mecha se prende y ¡pum! ¿De dónde salió eso? Porque el temor puede derivar fácilmente en la ira. Esto lo dicen psicólogos cristianos. Entonces, la ira entristece al Espíritu Santo, pero el temor apaga el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Os acordáis cuando estuvimos estudiando los temperamentos? Dijimos que los temperamentos extrovertidos, el sanguíneo, ¿os acordáis del sanguíneo y el colérico? Tenían tendencia a ser iracundos, a la ira. Mientras que los temperamentos más introvertidos, el melancólico y el flemático, se inclinan más a ser temerosos. O sea, un colérico y un sanguíneo son temperamentos que son más tendentes a ser airados, a tener ira. Luego están los introvertidos, que son los melancólicos y los flemáticos, que son los que tienen tendencia a ser temerosos. ¿Os acordáis que comentamos que la mayoría de nosotros somos una combinación de temperamentos? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos tenemos una predisposición hacia estas dos debilidades: ira y temor. ¿Verdad? ¿Cuánta gente atenazada por la ira y por el temor? Las expresiones de ira, de los temperamentos inclinados a la ira, pueden llegar a causar temor, y las expresiones de temor, de los temperamentos inclinados al temor, pueden llegar a causar ira. Estas dos emociones, el temor y la ira, estas dos emociones esclavizan a más cristianos al pecado que ninguna otra emoción o deseo. Ahora, tengo una gran noticia. Tengo una buena noticia para ti, hermano, una buena noticia para mí. Gracias a Dios hay una cura, entre comillas, para estas debilidades por medio del Espíritu Santo, y es que tú y yo caminemos siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Esa es la gran solución a nuestra ira y a nuestro temor. Caminar con Jesús. Caminar lleno de su presencia, llenos de su Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que analicemos, y vamos a entrar al centro del mensaje, el alto precio
que a veces tenemos que pagar como consecuencia de la ira. Hay un precio que pagamos, el precio de la ira. Si pudiéramos comprobar el alto precio que tenemos que pagar por la ira contenida, o por la amargura, o por el enojo, buscaríamos inmediatamente un remedio para ese mal. Y me gustaría que juntos consideráramos el precio de la ira desde desde varios puntos de vista. 4 en concreto. Vamos a analizar el precio de la ira desde el punto de vista emocional. Pagamos un precio emocional. Desde el punto de vista social, pagamos un precio social. Desde el punto de vista físico, no te lo puedes imaginar. Y el más importante, desde el punto de vista espiritual. Emocionalmente, vamos a empezar por ahí. El precio que pagamos como consecuencia de la ira emocionalmente. La ira contenida y la amargura pueden perturbar a una persona a tal punto que podemos llegar a decir, oye, esa persona, yo no sabía que era así. No es la misma. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Conocer a alguien y decir, wow, qué majo es esta persona. Y de repente verle estallar en cólera, en ira. A mí me pasó con un compañero de trabajo una vez, ¿no? Era un hombre súper tranquilo, súper quieto, 5 años trabajando con él y un día llegó. ¡Puf! Digo, no puede ser la misma persona. ¿Qué ha pasado? Empezó a tirar las estanterías allí, le empezó a gritar al jefe. Yo estaba así, ojiplático, diciendo, no puede ser la misma persona. No es la misma persona. Ahora, cuando la persona llega a este estado, con frecuencia toma decisiones que son dañinas, que son inútiles y que son embarazosas. ¿Sabes? Yo he luchado con la ira. Hoy te puedo hablar con todo el peso de un hombre iracundo, porque yo era muy iracundo. Entonces, mi mujer lo sabe. Mi mujer sabe, incluso mi suegra, así de refilón, de soslayo, también ha pillado algo. Pero, ¿sabes que en esos momentos de ira, sobre todo cuando era joven, con 19, 20 años, tuve problemas y episodios de ira muy fuertes con mis padres? Y en ese momento estás tan enajenado que tomas unas decisiones que producen grandes daños. Un día, por ejemplo, le pedí el coche a mi padre para ir a ver a mi novia, no me lo dejó. Digo, bueno, muy bien, no me lo dejas, pues el lunes no voy a ir a trabajar con él tampoco. Entonces cogí y lo estrellé contra la pared, ¿no? Imagínate una reacción de ira, ¿no? Si no me dejas el coche para ir a ver a mi novia, lo rompo para no ir a trabajar tampoco. Cosas así, ¿no? Que luego dices tú, pero ¿cuántas veces hemos visto que en un momento de ira quizá, ¡pum!, has tirado el móvil y has dicho, ¡ah!, y luego te has arrepentido, ¿verdad? O has tomado decisiones aún peores que estas, más importantes que estas, y que luego han tenido difícil solución. Decisiones que han sido dañinas, que han sido inútiles y que nos han metido en líos. Somos por naturaleza seres intensamente emocionales. Y eso es bueno. No creas que ser intensamente emocional es malo. Dios es quien nos ha hecho así. ¿Para qué? Para que podamos reaccionar a través de las emociones ante las circunstancias que nos rodean. Ahora, las emociones son avisadores maravillosos, porque nos avisan, pero se convierten en amos nefastos para nosotros. O sea, las emociones son buenas, pero hay un problema cuando las emociones se ponen en el piloto de nuestra nave, cuando son nuestras emociones las que gobiernan nuestra vida. El tema es que si permitimos que la ira nos domine, lo que va a ocurrir es que se va a apagar en nosotros la maravillosa emoción del amor. Si dejamos que la ira nos domine, nos controle, de repente se apaga en nosotros un fruto maravilloso del Espíritu, que es el amor. ¿Cuántas veces, y hablo por mi propia experiencia, ¿no? Y aquí me pongo yo en primera persona, ¿cuántas veces hombres llevan a sus hogares toda la ira contenida de la oficina, de su trabajo, del campo, del camión, y subconscientemente dejan que su enojo, su ira retenida, impida las manifestaciones de amor hacia su esposa o hacia sus hijos? En lugar de disfrutar de su familia,
y ser disfrutado por su familia permite que los pensamientos estén sobre sus problemas y sobre el día que ha llevado en la oficina y en el trabajo. ¿Y sabes qué? La vida es demasiado corta. Y los momentos que estamos en casa son demasiado breves para pagar semejante precio por causa de la ira. Hablo de mí, pero las mujeres también. Quizás llegas de un día difícil en tu trabajo a casa y todo lo que no le ha gritado a tu jefe lo vuelcas en tu hogar. Y es un precio muy alto el que se paga. Muy alto. No te puedes imaginar cuánto. Mira, te voy a decir alguna frase que ayer escribía. Nos convertimos en esclavos de aquello que odiamos. Nos convertimos en esclavos de aquello que odiamos. Estaba leyendo un libro que se titula Ninguna de estas enfermedades, del psicólogo Macmillan. Y fíjate cómo él define esto que te acabo de decir. Nos convertimos en esclavos de todo aquello que odiamos. Dice, en el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, me transformo en su esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajar. El trabajo del cual antes disfrutaba, ahora me resulta penoso. Ni siquiera siento placer en las vacaciones. El hombre que odio me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que aprieta mi mente. Cuando el camarero de mi restaurante favorito me sirve un buen solomillo de ternera con patatas y una ensalada y mi postre favorito, me parece lo mismo que si me hubiera servido pan duro y agua. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarla. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que mi cómodo colchón se transforma en un potro de tormento. ¡Wow! Buenísima esta alegoría, ¿verdad? Me encantó cuando la leí. Qué bien expresado Macmillan aquí. O sea, quizá uno de los... Escúchame bien. Si no te quedas con nada del mensaje me da igual, pero quiero que te quedes con esto. Uno de los ejercicios más importantes de nuestra vida es definir ese, entre comillas, hombre que odiamos. Y cuando digo hombre, no me refiero solamente a un hombre, que en muchos casos puede ser un hombre, sino quién o qué es eso que no nos permite disfrutar de la vida y que provoca esa ira contenida en nuestra vida. Quizá es tu ex esposo, tu ex esposa, quizá es tu padre, tu madre, pero quizá es una situación, quizá es una cosa que pasó, la pérdida de un ser querido que no superaste, quizá es un abuso que sufriste, quizá es algo que representa tu sueño roto y que genera en ti esa imposibilidad de disfrutar la vida y provoca ira contenida en ti. Eso que no te permite disfrutar de un día de playa con tus hijos, que no te permite disfrutar de una comida como hemos leído ahí, eso que va contigo donde quiera que vas y que te hace infeliz. Creo que es uno de los más importantes ejercicios que tenemos que hacer en nuestra vida si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Porque si tenemos ira, estamos contristando al Espíritu Santo. Y ¿sabes? Claro, estás oyéndome hablar de ira y dices, pues yo puedo pensar que yo no tengo ira. Pero la ira tiene muchas formas. Hay quienes no se consideran a sí mismos iracundos porque desconocen los disfraces tras los cuales la ira se oculta.
Hay disfraces tras los cuales la ira se oculta. Y quiero decirte algunos, déjame decirte algunos de esos disfraces. Número 1, amargura. La amargura es el sentimiento, un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Cuánta gente está desilusionada? Desilusionada porque no alcanzó aquello, porque no logró esto, o porque tuvo que dejar aquello, o porque aquella persona me defraudó, aquella persona me engañó. Resentimiento, tristeza, amargura, desilusión. La ira, sentimiento de enfado muy grande y violento. Esa es otra. Malicia, intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo y perjudicar a otra persona. Todas estas cosas tienen su raíz en la ira. Lo digo por si te sientes identificada en alguna. Odio, sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle daño o que le ocurra alguna desgracia. Cuidado, porque esto es más sutil. A veces veo cómo cristianos hablamos de gente que no cree como nosotros o que piensa diferente y veo odio. Y no podemos odiar a nadie. Esto pasa mucho con la política, cuando los cristianos se meten en política. O sea, que yo no esté de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez no quiere decir que yo lo odie o que le desee ningún mal o que le desee que le vaya mal en la vida. ¿Entiendes, verdad? ¿Ves cómo podemos albergar odio? ¿O qué me dices si nos metemos en los deportes? Gente que odia al Real Madrid, gente que odia al Fútbol Club Barcelona. No puede haber eso en nuestra vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Otra cosa, gritería, acción de maldecir constantemente, de difamar, de hablar con... Dice el diccionario, dice hablar con mordacidad. ¿Sabes? Esas palabras que muerden, ¿no? En perjuicio de alguien, murmuración, denigrar. Eso es gritería. Disensiones, falta de unidad y armonía por diferencias de opinión o de intereses. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene una cosa y desea tenerla o que desea tener lo que otra persona tiene. Sinónimo de ira. Celos, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra. Y esto casi te diría que en el matrimonio se puede aceptar, pero ¿cuántos padres hay celosos de sus hijos? O hijos celosos de sus padres. ¿Verdad? Ese padre que dice, es que le hacen más caso a tus hijos que a mí. Sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona que ama siente amor o cariño por otra. O en las amistades, ¿verdad? A veces nos hacemos amigos de las personas y parece que los hemos comprado en exclusiva para nosotros. Y en cuanto están con otra persona, nos sentimos mal, ¿no? Vemos una foto en Instagram y dices tú, esta está con este y no me ha invitado. Se han juntado, míralo. Y estás ahí y estás diciendo, bueno, no, a mí me da igual. Pero por dentro estás quemadísima o quemadísimo. Odio. Resentimiento. Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa. Aquel que te causó daño, un daño que has sufrido. Y se manifiesta en palabras o actos hostiles hacia esa persona. Resentimiento. Agresión. Acción violenta que realiza una persona con intención de causar daño a otra. Ojo que no solamente hay agresiones físicas, hay agresiones verbales también. Odio. Intolerancia. Actitud de la persona que no respeta las opiniones de nadie, ni las ideas, ni las actitudes de los demás, si no coinciden con las suyas propias.
Intolerancia. El intolerante es ese que llega y le dice, oye, ¿has visto esto? No, es culpa de todos los demás. Mira, no es. Yo sé lo que digo, yo sé lo que hago y esto es así. Intolerancia, odio. Habladurías, comentarios sin fundamento que circula entre la gente, generalmente es una mentira y es un chisme. Odio. Crítica, analizar o enjuiciar o hacer juicio sin tener la autorización para hacerlo. Sinónimo de ira. Sarcasmo, dicho irónico y cruel con que se ridiculiza y humilla o insulta a otro. Venganza, devolver un agravio contra una ofensa o un daño que hemos recibido. Implacabilidad, este me gusta mucho. Alguien que no se puede controlar ni poner bajo control. Ese que es implacable. Que le estás diciendo las cosas, pero dice no. Y lo está viendo, pero sigue no. Odio. ¿Estás viendo los disfraces sobre los cuales el odio se disfraza? Los disfraces con los que el odio muchas veces se disfraza. Pagamos un precio emocional cada vez que dejamos que la ira tome control de nuestra vida. Ahora vamos a seguir porque también pagamos un precio socialmente. El precio que pagamos como consecuencia de la ira socialmente. La ira nos va a causar grandes problemas a nivel social. No es nada agradable estar con personas iracundas. ¿Sí o no? Esto es algo que mi mujer por años tuvo que sufrir conmigo. Nadie nos invitaba a ningún sitio. Nadie. O sea, nadie quiere estar con una persona iracunda. Nadie quiere estar con una persona quejosa. Nadie quiere estar con una persona malhumorada. Nadie quiere estar con un mala onda. ¿Verdad que no? Ahora, yo quiero que te preguntes, ¿te suelen invitar? Si no te invitan nunca, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Y no solamente invitar. Esto es muy importante si estás liderando algo, por ejemplo en la iglesia. Cuando la gente no te sigue, quizás tengas que preguntarte, ¿por qué la gente no me sigue? En vez de decir, son todos, es que míralo, ¿no? ¿Por qué no te siguen? A lo mejor es porque eres un mala onda, o eres una mala onda. Eres una iracunda, tienes ira ahí metida debajo y tú no lo sabes. Eres una quejosa, un quejoso, un malhumorado, una malhumorada. Entonces la gente no quiere estar con ese tipo de gente, no quiere estar al lado. O sea, te produce un problema social. La gente no quiere socializar contigo, no quiere estar cerca de ti. Y como he dicho antes, este precio no solamente lo paga uno mismo, a veces lo pagan nuestros cónyuges y nuestra familia. ¿Qué os pasa? Ah, sí, la foto, ¿no? Nadie quiere invitar a este tipo, ¿verdad? Aunque él interpreta un papel. Sí, pero quiero decir, he puesto esta foto no por la persona, sino por el personaje. Porque yo conozco a este hombre y lo que pasa, estoy refiriéndome a que tengáis el concepto del personaje que interpreta, ¿verdad? Nadie quiere estar al lado de él, siempre en mala onda. Luego es una persona como otra cualquiera, fuera de su profesión, pero él interpreta un personaje, Hristo Mejide, interpreta un personaje borde, mala onda, mal rollo, quejándose. Hace una actuación maravillosa, ¿no? Entonces nadie invitaría a que... imagínate que hacemos aquí un concurso de talentos y nadie lo invitaría, ¿verdad?, para que fuera juez. Entonces, este precio no solamente lo paga uno mismo. Claro, había empezado a reír hoy y no sabía por qué era, ¿no? No lo paga uno mismo. A veces lo pagan nuestros cónyuges y nuestra familia. Por ejemplo, he dicho antes, no es el precio que tuvo que pagar Ruth, mi pobre Ruth, por causa de mi ira. A la vez que ese enojo aumentaba y estaba erosionando también nuestro matrimonio. ¿Tú sabes lo que es, por ejemplo, nene, el mes que viene se casa mi prima, hermana, que me he criado con ella desde pequeña? Yo no voy a la boda. ¡Hala!
Ya está. Yo no voy a la boda. ¿Por qué tengo que ir yo obligado a la boda si no quiero ir a la boda? Si a mí las bodas no me gustan. Pero chacho, que es mi prima. ¿Cómo no voy a ir a la boda? ¿Y cómo no va a ir mi marido conmigo? Pues, ira. No querer ver a nadie. Mala onda. Siempre. Cuando juntábamos una comida de la familia, el que estaba siempre allí, hola. Cuando teníamos que ir al centro comercial, cosa que me fascina. Me encanta ir al centro comercial detrás de mi mujer. Me encanta, de verdad. Es algo que yo a mí, mira, si me pides algo que me encanta hacer es ir al centro comercial. Entonces, yo iba al centro comercial, pero le hacía sentir a mi mujer bien claro que si me tocabas, te daba la corriente. Entonces, si amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, tenemos que pagar el precio de ir al centro comercial. Pero no solamente de ir, sino de ir. ¡Ting! Sí, cariño. Sí, mi amor. Yo cojo la bolsa. Venga, ¿dónde vamos? Es que, ¿Alzara otra vez? Venga, Alzara otra vez. ¿Qué has dicho que venga, otra vez, Alzara? No, venga. Y tú estás ahí viendo, y este vestido, y este. ¿Te gusta este? Y tú, me gustan todos, cariño. Coge el que quieras ya. ¿Verdad? Ahora, yo me di cuenta que esa actitud mía de ira no era una ira manifiesta, pero subyace. La raíz era la ira que yo tenía dentro. No solamente estaba afectándome a mí, sino estaba afectando a mi esposa y nuestro matrimonio. A veces el precio que hay que pagar por la ira interior y la amargura aumenta cuando nos hacemos mayores. Escucha, no en todos los casos, pero ¿cuántas veces sucede lo siguiente? Llega una hija y le dice a su madre, mamá, ¿has visto lo cabezón, calle recta, intratable e intolerante que se está volviendo el papá? O los nietos, madre mía, el abuelo, qué cabezón que es. O, no, está hablando de un tema en la comida y llega el abuelo, no habléis de esto, no habléis de esto. No habléis de esto porque, claro, ese tema no lo puedes sacar delante de él. Se vuelven unos calles rectas con la edad, ¿no? La realidad, ¿sabes cuál es? No es que con la edad haya cambiado. No. Lo que está pasando es que a medida que nos hacemos mayores, perdemos algunos inhibidores y también perdemos el deseo de agradar a los demás. Sí, no todos los casos, ¿no? Entonces, conforme nos vamos haciendo mayores, perdemos esos inhibidores y ya perdemos el deseo de agradar a los demás. Ya nos importa un pepino o un pimiento agradar a los demás. Estamos, como vulgarmente se dice, de vuelta, ¿no? Y entonces retornamos a las más primitivas reacciones de nuestra infancia. Porque los niños no tratan de esconder sentimientos, ¿a qué no? Los expresan sin cortarse un pelo. Qué dañino puede llegar a ser un niño, ¿verdad? No sé si fue Rubén o Abel, éramos pequeños y estábamos en un supermercado y llega un hombre con una barriga que le colgaba así. Y llega y se pone en la fila y dice, papá, ¿has visto qué barriga y qué gordo está ese hombre? Chacho, cállate. ¿Verdad? Un niño no se corta un pelo. Ahora, las personas de edad avanzada, vuelvo a repetir, no todas, suelen volver a esos hábitos. De repente el abuelo comienza a actuar sin filtro. Actúa tal y como se sintió toda su vida. A veces se hace insoportable estar cerca de gente que expresa amargura constantemente, que expresa resentimiento, que expresa intolerancia. Para mí eso es una desgracia. Si somos cristianos es una desgracia. ¿Sabes por qué? Porque es un claro resultado de que esa persona no le ha permitido al Espíritu Santo de Dios que haga morir las obras de la carne en su vida muchos años atrás.
O sea, se puede ser mayor y no ser un cascarrabias si estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, otro precio que tenemos que pagar por la ira. Físicamente. Esto es muy importante. El precio que pagamos como consecuencia de la ira físicamente. Resulta difícil separar el precio físico que pagamos por la ira del precio económico. Y ahora me vas a entender. Porque la ira y la amargura producen un estado de gran tensión que a su vez causa malestar físico en nuestro cuerpo. Y esto hace que los cristianos malgastemos mucho dinero en medicamentos, en fisios y en médicos. Estudios médicos reflejan, fíjate, que del 60 al 90% de las enfermedades son por causas psicosomáticas. 60 al 90% de las enfermedades son por causas psicosomáticas. O sea, son causadas por las emociones. Y la ira y el temor son las principales culpables de las enfermedades. La ira y el temor. ¿Cuánto podríamos hacer con todo el dinero que nos gastamos en medicamentos, en fisios? ¿Cuánto podríamos hacer para la obra de Dios, incluso para disfrutar con nuestra familia, que también es hacer la obra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pueden las emociones causar males físicos? La ira y el temor hacen que vivamos segregando constantemente una hormona llamada cortisol. El cortisol le llaman el asesino silencioso. Y el cortisol es una hormona que segregamos que es maravillosa. Está puesta por Dios para darnos la fuerza para enfrentar un problema o darnos la fuerza y la habilidad para salir corriendo del problema. O sea, ¿por qué he puesto esta foto con un león? Imagínate que vas por la playa, ¿no? Por la orilla de la playa, camino del camping Bellavista, y vas andando por el caminito y de repente ves eso venir. ¿No? Viene así corriendo para ti. Entonces, tu cerebro va a pegar un chufletazo de esa hormona llamada cortisol. Entonces, los temperamentos extrovertidos, el colérico y el sanguíneo, seguramente van a utilizar ese cortisol para enfrentar al león. Pero el flemático y el melancólico van a utilizar ese cortisol para salir corriendo delante del león. Ninguno de los dos tiene salida. Porque por mucho que corra, el león te pilla. ¿No? Entonces, el problema no es el cortisol, el problema es que vivimos todos los días como si tuviéramos un león delante. Entonces, vivir constantemente segregando cortisol destroza nuestro cuerpo. Le llaman el asesino silencioso. El cortisol es el causante de la ansiedad, de la depresión. Además, fíjate que nuestra estructura física está ligada a nuestro sistema nervioso. O sea, estamos todos conectados. A veces le damos mucha importancia a lo espiritual o a lo almático o a los pensamientos, pero al final lo tangible está conectado a lo intangible. Lo visible está conectado a lo invisible. Entonces, nuestra estructura física está ligada a nuestro sistema nervioso. Cuando nuestro sistema nervioso se pone en tensión debido a la ira o debido al temor, afecta negativamente a diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora, dice Proverbios 4:28, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al corazón que Salomón se refiere no es al músculo que bombea la sangre a través del sistema circulatorio. Salomón se está refiriendo al centro de las emociones. El centro de las emociones que está situado entre tus sienes, en la cabeza, en el cerebro. Se trata de nuestro centro emocional. ¿Puedes repetir conmigo para que se le quede? Centro emocional. Si nuestro centro emocional es normal, entonces las funciones del cuerpo también serán normales.
y el centro emocional es a lo que Salomón llama corazón. Si el centro emocional está trastornado o se comporta de una forma anormal, se produce una reacción que a través del sistema nervioso afecta prácticamente a todo el cuerpo. Mira, nuestra alma tiene 3 partes: la voluntad, la mente y el corazón. Digo conmigo, centro emocional. Esas son las 3 partes del alma. Entonces, escucha bien, al ser humano le afecta emocionalmente lo que su mente le dicta. O sea, a ti te afecta y a mí me afecta emocionalmente mis emociones lo que mi mente me dicta. ¿Y qué es lo que mi mente me dicta? Lo que mi mente piensa lo determina mi voluntad. O sea, yo a través de mi voluntad puedo detener cualquier pensamiento. Pero si yo voluntariamente acepto anidar ese pensamiento, tarde o temprano, ese pensamiento en mi mente le va a dictar a mis emociones una emoción que me va a llevar a una acción. No sé si me explico, ¿verdad? Por ejemplo, si un hombre escoge el camino de la desobediencia de Dios, está escogiendo, ahí está su voluntad, ¿verdad? Y permite que en su mente se generen pensamientos que produzcan emociones contrarias a la voluntad de Dios, esas emociones se van a traducir en obras o en actos que desagradan a Dios, lo que es lo mismo, pecado. Todo pecado comienza en la mente. Todo pecado en nuestra vida comienza en la mente. El hombre nunca comete espontáneamente un pecado. Antes de cometer homicidio, el hombre abriga en su mente odio, ira y amargura. Antes de cometer adulterio, el hombre abriga en su corazón o en su mente lujuria. Entonces, si, por ejemplo, hablando del adulterio, si un hombre alimenta su mente constantemente con pornografía, su mente irá hacia el mal. Ahora, si un hombre alimenta su mente constantemente de la palabra de Dios, su mente irá hacia el bien. Dime lo que ves o dime lo que lees y te diré quién eres. Somos nosotros los que elegimos. El hombre elige por su propia voluntad. Entonces, cuando ya hemos elegido, nuestra mente recibe. Y lo que ha escogido la mente, o sea, lo que ha escogido la voluntad, lo recibe la mente y lo pasa en forma de emociones a nuestra vida y eso resulta en acciones. Por eso Jesucristo nos desafió en Mateo 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con todo el centro de tus emociones, con toda tu voluntad y con toda tu mente. Nuestro centro de emociones provoca extensos cambios por medio de 3 mecanismos. Mira, hay 3 mecanismos que provocan los cambios. El centro de emociones que está en nuestro cerebro provoca estos 3 cambios por medio de 3 mecanismos. 1, modifica el aporte de sangre a los órganos. Por ejemplo, si yo aprieto el puño con todas las fuerzas, si te das cuenta, con el paso del tiempo, ¿ves? Ahora, los nudillos empiezan a ponerse blancos. La sangre no llega. Pero si suelto, enseguida la sangre vuelve a su lugar. Y muchas veces cuando estamos en ese estado de ira, los músculos se contraen y el riego de sangre es modificado. Dice, lo segundo que pasa es que afecta las secreciones de ciertas glándulas, como hemos dicho antes, el cortisol. Y 3, altera la tensión muscular. Todo eso lo puede producir la ira. La ira, el odio pueden provocar una vasodilatación, provocando un aporte anormal de sangre a la cabeza. Y el cráneo, como sabéis todos, es una estructura rígida que no permite expansión alguna. Entonces, ¿qué pasa?
que el enojo y la ira desembocan en un fuerte o terrible dolor de cabeza. ¿O no? Del mismo modo sucede con los músculos emocionales que envuelven el estómago, que envuelven el corazón, el hígado, los intestinos, la vejiga. En un estado emocional fuerte, ¿no ves que de repente te descompones? ¿No? ¿No te ha pasado? ¿O te da por vomitar? ¿Por qué? Esas son las emociones. En tu centro emocional, tu cerebro está mandando impulsos a través del sistema nervioso para que elimine todo lo que puede ocasionar un riesgo para la salud. Y muchas veces lo que hace es vaciar el estómago. Por eso en tu momento de tensión nos hacemos pipí, o nos hacemos popó. Entonces, imagínate vivir constantemente en ese estado. Porque si permanecemos en un prolongado estado de enojo, resentimiento, odio, amargura o ira, vamos a dañar seriamente nuestro cuerpo. Existen más de 50 enfermedades constatadas que reconocen su origen en tensiones emocionales. Incluso algunas enfermedades infecciosas porque bajan nuestras defensas y nuestro sistema inmunológico se ve afectado y nos contagiamos con más facilidad. O sea, la ira y la tristeza nos hacen propensos a estar enfermos. ¿Cuántos cristianos quizá afectados por un montón de enfermedades que quizá podrían haberse evitado si tan solo hubieran estado llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces oigo a cristianos resentidos con Dios diciendo, ¿por qué ha permitido Dios esta enfermedad en mi vida? Dios no la ha permitido. No la buscamos nosotros. Dios nos ha dado la sanidad en Cristo Jesús. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado la llenura del Espíritu Santo. Dice que nos da el Espíritu sin medida. Él quiere que estemos conectados a Él. Separados de mí nada podéis hacer. Somos nosotros los que decidimos. ¿No te parece a veces como una ironía? Que muchas veces estemos orando, Señor, sáname. Que el Señor nos sana y Él tiene misericordia y tenemos que orar cuando estamos enfermitos. Pero sáname. Y al mismo tiempo estamos llenos de ira. Es una controversia, es algo que no estamos llenos del Espíritu Santo y estamos pidiéndole a Dios que nos sane por una enfermedad que quizá la ha provocado nuestra ira contenida o nuestros temores. Gran parte de los psicólogos reconocen que el 90% de los pacientes con úlcera de estómago es por causa de la ira. El aumento de enfermedades físicas originadas por causas emocionales ha generalizado el uso de ansiolíticos y otros fármacos que no sanan. ¿Sabías eso? Son paliativos. No eliminan la raíz del problema, solo atacan el síntoma, pero no van a la causa del problema. Porque el hombre es incapaz de controlar sus emociones. Nada que no sea el poder de Jesucristo para transformar a una persona. Es imposible sin Jesús, es imposible sin el poder del Espíritu Santo convertir a un individuo iracundo, amargado, en una persona amorosa, compasiva, gentil, amable. ¿Amén? Ahora, el último. El precio que pagamos por la ira. Hay un precio que pagamos espiritualmente. El precio que pagamos como consecuencia de la ira espiritualmente. Y es el precio más alto que hay que pagar por causa de la ira y de la amargura. El precio que pagamos espiritualmente. ¿Sabes? Jesús vino al mundo no solamente a asegurarnos la vida eterna después de la muerte física, sino para darnos vida abundante aquí y ahora. Esto es maravilloso. Y esa vida abundante solamente la podemos experimentar si moramos en Él o si estamos llenos de su Espíritu Santo, cosas que son sinónimos. Estar lleno del Espíritu Santo es morar en Él. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de su palabra. Entonces, no podemos morar en Cristo si estamos llenos de ira o llenos de enojo, de temor.
No podemos morar en Cristo ni podemos ser llenos del Espíritu Santo si constantemente vivimos entristeciendo al Espíritu Santo. Y es un alto precio el que se paga espiritualmente. Mira, 3 cosas que perdemos. Fíjate si se paga un precio espiritualmente. 3 cosas que perdemos como consecuencia de la ira y del temor en nuestra vida. Número 1, perdemos el carácter del fruto del Espíritu. Deja de manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. 2, perdemos la capacidad de estar llenos de gozo, de ser personas agradecidas y de ser personas sumisas a Dios. Y 3, perdemos el poder para testificar. Ya no podemos testificarle a nadie. Tienes que resarcirte. Si eres una persona llena de ira, de temor, vas a perder todos esos poderes. Es un precio espiritual que se paga muy alto. El enojo, la amargura, la gritería, la enemistad, la ira entristecen al Espíritu Santo. Y al contristar al Espíritu Santo limitamos la obra de Dios en nuestra vida, nos impide madurar en Cristo y traba la posibilidad de que demos, como dijo Jesús, mucho fruto. Y sabes, las iglesias están hoy llenas de cristianos que, del mismo modo que los hijos de Israel, nunca hubo una generación que nunca tomó posesión de sus promesas ni de la tierra prometida, están así. Muchos cristianos hoy día no pueden acceder a sus promesas, porque permanentemente están contristando al Espíritu Santo por causa del enojo, del temor y de esa ira contenida. Y esto impide que disfruten de todo lo que Jesucristo tiene para ellos. Y es por eso por lo que constantemente incido en esto. Incido y me oís decirlo constantemente. Y además os he dicho que es mi versículo favorito de la Biblia, Gálatas 5:25. Si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu debemos permitirle a Dios que nos libere de nuestra natural tendencia a la ira. Y quiero terminar con esto. ¿Cuál es la causa principal de la ira? ¿Cuál es la causa principal de la ira? ¿Qué es lo que hace que un ser humano perfectamente normal, agradable, simpático, reaccione de pronto como un volcán de ira? ¡Pum! El entender y aceptar la respuesta a esta pregunta nos permite dar el primer gran paso hacia la libertad, hacia ser libre de la ira y del temor. Primero debemos quitarnos las caretas. ¿Qué quiero decir cuando digo quitarnos las caretas? Las excusas. Muchas veces ponemos excusas que pretenden minimizar la ira de nuestra vida. Bueno, ya sabes que es mi carácter. No, ya sabes que es el tigre que llevo dentro. No, es el íbero que llevo dentro. No, es el colombiano que me sale. ¿No? Lo minimizamos. Es el diablito que llevo dentro. Algunos hasta presumen. Me hace gracia, ¿no? O sea, pues macho, pues tu colombiano me ha dejado hecho polvo, colega. Pero tú estás aquí presumiendo de tu colombiano, ¿no? O de tu, no sé, el tigre que llevo dentro. Yo decía mucho eso. Es el tigre que llevo dentro, pero el tigre que llevo dentro lo ha dejado todo hecho un solar. Pero bueno. Y nos gusta, o sea, nos encanta perdonar nuestras debilidades y justificarlas ante nosotros mismos al mismo tiempo que nos deleitamos en nuestros rencores y sentimientos iracundos. Y la realidad que subyace bajo todo esto es una palabra que no nos gusta. La causa de la ira es el egoísmo. El egoísmo. La principal causa de la ira y el temor es el egoísmo. Cuando estamos enojados es porque alguien ha violado nuestros derechos y estamos interesados en nosotros mismos. Cuando sentimos amargura contra alguien es porque nos ha perjudicado de alguna manera y volvemos al mismo punto del egoísmo. La venganza siempre está inspirada por el egoísmo
y el temor también. Hay muchas personas que dicen, ay, qué tímido, es que es muy tímida, es que puedes salir a predicar o puedes salir a tomar el micro. No. Ay, qué tímida es. No, es una egoísta. Porque está intentando protegerse, porque tiene miedo a la reacción de la gente. O sea, ese egoísmo, muchas veces la timidez excesiva, esa que no te permite hacer aquello que Dios quiere que hagas, es intentar protegerte. Al final el centro es protegerte a ti mismo, con lo cual es egoísmo. Y me ha salido un pareado. Si te sientes identificado con algo de lo que Dios nos está hablando hoy, mi consejo es que reconozcamos juntos que nuestra ira y nuestro temor son un pecado de egoísmo. Que acudamos a Dios en busca de su gracia, el amor y el dominio propio que Él ha prometido darnos. Amén. Así que si hoy día encuentras que quizá estás recogiendo una cosecha de cólera, de amargura, de ira, de odio y de enojo, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero quizá estamos cosechando todo eso porque hemos estado sembrando ira en nuestra vida sin darnos cuenta, o cualquiera de las disfraces de la ira que hemos analizado hoy. Pero hoy es un buen día para que comiences a cambiar las semillas que estás sembrando, ya que comencemos a sembrar amor. Amén. En lugar de odio y de ira, comienza a sembrar amor en tu hogar. En lugar de ira, comienza a sembrar amor en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos en la iglesia, en tus compañeros de trabajo. Empieza a sembrar amor con tu jefe. Amén. Así que ponte de pie, vamos a orar y os vamos a pedir juntos al Señor. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú quieres llenarnos de tu Espíritu Santo y hacernos libres de tantas cosas. Sabemos que la ira, Señor, es algo que impide la llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos leído en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, Señor, queremos vencer este pecado universal. No estamos dispuestos, ni queremos pagar el precio, Señor, que se paga por la ira a nivel emocional, ni social, ni físicamente, ni tampoco espiritualmente, Señor. Queremos, Padre, eliminar de nosotros todo egoísmo. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Confesamos nuestro pecado, Señor. Nos sometemos a ti, Padre, y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre, para poder ser esos hombres y esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos.